Muy bien. Entonces les estábamos viendo lo que son los diagramas de flujos de datos, que les he dicho que no difiere mucho del diagrama entidad-relación. En sus proyectos tiene que estar incluido también sus diagramas entidad-relación con sus respectivas relaciones. ¿Ya? ¿Para qué sirve el diagrama de flujo de datos? Es para esquematizar un problema, al igual que el diagrama entidad-relación, para esquematizar un problema y darle una solución. Es una base, es el esqueleto para construir un sistema informático, ¿no? Les había dicho que quienes se encargan de hacer el análisis son pues consultores que que se encargan netamente del análisis, de entender qué es lo que realmente quiere el usuario y plasmarlo en un diagrama de flujo de datos. Hemos dicho ya qué es lo que tenemos que hacer, qué herramientas tenemos que usar, cómo tenemos que acercarnos nosotros a los usuarios. Muchas veces existen bastantes dificultades al tratar de hablar con el usuario directo del sistema. ¿A qué me refiero con eso? Puede que el dueño de una tienda nos diga, quiero un sistema informático, quiero un sistema de ventas, donde quede registrado todos los movimientos que tengo de la tienda, ¿no? Pero puede que yo tenga un empleado, bueno, que el señor de la tienda, que el dueño de la tienda tenga un empleado antiguo, que sí se la sabe ya manejar, él sabe por la experiencia, por el tiempo y demás, que él sabe ya dónde están las cosas, cuánto cuestan, con qué frecuencia salen. O sea, la experiencia le ha enseñado todo eso y son racios al dar esa información, son racios al tratar de manejar la situación de distinta manera. Entonces es muy importante que el analista sea lo más empático posible y cordial posible para adquirir todos esos datos, porque ¿quién es el que más datos relevantes me va a dar? No va a ser el dueño de la tienda, sino el que maneja, el que vende, el que está ahí todos los días, que es el usuario que va a manejar el sistema operativo. Como les digo, no siempre son abiertos, existe mucha dificultad al cambio, más aún si se trata de personas que ya tienen una avanzada edad, ¿no? ¿Qué más habíamos hablado? Nos hemos dicho que vamos a utilizar estos 4 símbolos para nosotros desarrollar un diagrama de flujo de datos. Dependiendo de la bibliografía que vayamos a revisar, varía un poco, ¿no? A la entidad, y sí, se le nombra nomás con un rectángulo, en este caso tenemos un cuadrado, un rectángulo, la flecha que no cambia, esta parte del proceso muchas veces solo es una burbuja, y lo del almacén también podría tener alguna que otra variación, pero nosotros vamos a utilizar esto. Por si acaso, el libro que yo utilizo está en la biblioteca, es el Kendall, Análisis y Diseño de Sistemas. Creo que les he dado en la primera clase, ¿no? Ese es el más entendible. Ahora, hay bastantes libros. Si encuentran otros libros, excelente, ¿no? Entonces, ya les he dicho que este es el símbolo que representa la entidad. En la flecha, los flujos de datos tienen sentido. Ahora las flechas tienen que tener sentido para ver de dónde y hacia dónde va la información, de dónde viene y hacia dónde va la información. También tenemos el proceso, que igual lo vamos a enumerar. El proceso siempre es un verbo, una acción, un cambio tiene que existir. No puede ser que venga una flecha, que sea el proceso, no sé, registrar, digamos, que venga un nombre, y que este proceso sea registrar o crear un registro, ¿no? Como dice aquí, y que me vuelva a salir, o sea, sin que se haya procesado ese dato y me vuelva a salir un nombre sin ese registro, ¿no? Entonces, el proceso siempre denota cambio. Bien, ¿qué más? El almacén de datos, que puede ser un archivo físico o un archivo digital, no importa, nosotros lo manejamos como
un archivo de datos. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más estábamos viendo? Estamos haciendo, estamos repasando un poquito de lo que ya habíamos visto. ¿Qué más? Les decía que el cuadrado se utiliza para describir una entidad externa al proceso que nosotros vamos a hacer, ¿no? Puede ser otro departamento o una empresa externa, una máquina o lo que esté por fuera del software, por fuera del sistema. Que puede, este proceso puede, perdón, esta entidad nos puede enviar información o nosotros enviarle una información y reciba esa información, ¿no? La entidad externa también se conoce como origen o destino de datos. Desde dónde viene y hasta dónde va nuestros datos y se considera externa al sistema que estamos describiendo. Cada entidad se identifica con un nombre apropiado. ¿Bien? Podrá ser entidad, por ejemplo, cliente. Podría ser otra entidad, no sé, podría ser el, el jefe de almacenes, podría ser, ¿cierto? Aunque interactúan estas entidades en el sistema, se considera fuera de los límites del sistema. Se debe denominar a las entidades con un sustantivo, ¿no? Se puede utilizar la misma entidad más de una vez en un diagrama de flujo de datos para evitar usar las líneas de flujo de datos. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? ¿Se acuerdan que cuando nosotros hacíamos los diagramas de entidad-relación, cuando poníamos en un lugar no adecuado nuestras entidades terminaban cruzándose las líneas, ¿no es cierto? Entonces hay que evitar eso para que sea lo más entendible posible nuestro diagrama de flujo de datos. La flecha muestra el movimiento de los datos de un punto a otro. La cabeza de la flecha apunta hacia el destino de los datos. Los flujos de datos ocurren al mismo tiempo. Igual, sobre la flecha vamos a ir describiendo qué información o qué datos están viniendo, ¿bien? O están saliendo. Sobre la flecha vamos a escribir eso. El proceso se utiliza este rectángulo o a una burbuja. Este proceso siempre expresa un cambio o una transformación, lo que les acabo de decir, ¿no? Un cambio o una transformación en los datos. Entonces, por ende, el flujo de datos que sale de un proceso siempre se identifica de manera distinta al flujo de datos que ingresa al proceso. Luego tenemos lo que es el almacén de datos o la base de datos, ¿no? En los diagramas de flujo de datos lo vamos a representar de esta manera. Se especifica el tipo de almacenamiento físico, ¿no? Pero nosotros, ya les he dicho que no lo vamos a especificar, no vamos a decir, este es un libro donde se guarda tales datos. No, directamente ponemos un archivo maestro de clientes, archivo maestro de operarios, archivo maestro de, no sé, de estudiantes, que ameritar, ¿no? El almacén de datos puede representarse de manera como un almacén manual. Podría ser un archivero, una base de datos también computarizada, podría ser. Nosotros no vamos a hacer una diferenciación cuando vayamos a trazar este diagrama de flujo de datos, ¿no? Los almacenes de datos temporales como el papel de borrador o un archivo temporal de computadora no se incluyen en el diagrama de flujo de datos. No es necesario que nosotros guardemos eso, ¿no? Hay que dar a cada almacén de datos un número de referenciación, ¿no? Si yo he empezado a hacer mi diagrama de flujo de datos nivel 1 y digo, aquí tengo un almacén, este es el depósito 1, listo. Aparece otro depósito, pues a ese le denominaré ya depósito 2. ¿Esto para qué? ¿Con qué objetivo es que nosotros, depósito 2, ¿con qué objetivo es que vamos enumerando? Porque el diseñador, una vez que nosotros le demos esto, este análisis de sistemas, pues tiene que hacer la respectiva programación, ¿no? Por eso es que necesitamos un número secuencial.
tanto en los procesos como en los almacenes de datos. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Entonces, las convenciones utilizadas en los diagramas de flujos de datos, al denominar un proceso de alto nivel, asigne el proceso el nombre de todo el sistema. Por ejemplo, sistema de control de inventarios. Ese es el título o ese es el objetivo principal de mi sistema. A ver, vamos aquí. Sistema. Ya. Sistema de control de inventario. Ese es el título de mi sistema. Ese es el nombre de mi sistema, ¿no? Entonces, este sistema por dentro va a tener muchos otros subsistemas, muchos otros procesos, pero este es el nombre. Es como nuestro nombre, ¿no? Por ejemplo, si yo me quiero mostrar como un sistema, como un ente, pues mi sistema será el nombre que yo llevo, Josefa Navarro Núñez. Y por dentro, pues, habrá otros procesos o otra estructura, claro, otros procesos y otros subprocesos, donde iremos mencionando, no sé, ella es ingeniero industrial, es mamá, es emprendedora, no sé, vamos viendo cosas así. Lo mismo pasa con el sistema. Lo que a mí ahora me interesa es que ya sepan un sistema de qué van a hacer. Ya algunos compañeros ya me estaban preguntando sobre sus proyectos. Por ejemplo, uno me decía, ¿puedo hacer yo un sistema informático en un colegio? Claro que sí, pero ¿qué sistema va a ser? Un sistema de registro de estudiantes, un sistema ¿de qué? ¿De qué va a ser? Bien, entonces, por ejemplo, en este caso que nosotros tenemos es un sistema de control de inventarios, ¿no? Solamente nos vamos a regir al control de inventarios. Puede ser una tienda extremadamente grande con bastantes datos, con bastantes elementos en los inventarios. Entonces digo, bueno, yo voy a hacer un sistema de control de inventarios en el supermercado SAS. Ese es mi título. Ese es el sistema. ¿Bien? Entonces, al denominar un subsistema, es importante usar el nombre tal como, por ejemplo, subsistema de informe de inventarios o sistema de cumplimiento de clientes de Internet. Como les decía, dentro de este sistema de control de inventarios van a haber otros subsistemas pequeños, ¿no? Al denominar procesos detallados, se hace una combinación de verbo, sustantivo y adjetivo. Ahora les muestro cómo es eso. Les había dicho que nosotros tenemos que nombrar lo que son los procesos, ¿no? Entonces, esta es una idea, esta de aquí es una idea para que nosotros vayamos nombrando el sistema en general que nosotros vamos a construir. ¿Bien? Dentro, a ver, yo tengo, acá tengo un sistema. Podría ser un sistema de control de inventarios. Decía, ¿no? Control de inventarios. Sistema de control de inventarios. Pero si nosotros vemos dentro de esto, seguramente hay otros procesos, muchos procesos, como los engranajes de un equipo, pónganse, ¿cierto? Y todos en movimiento, o uno se mueve para mover a todos. ¿Y para qué? Para que funcione simplemente este sistema, ¿no? Entonces les decía que los subsistemas o los subprocesos, que son estos pequeños de aquí, también tienen una manera de ser nombrados. Les había dicho que tienen que tener
Les había dicho que al denominar procesos detallados tenemos que usar una combinación de verbo, sustantivo y adjetivo. Aquí tenemos algunos ejemplos de esos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? El verbo que va a describir la actividad. Por ejemplo, calcular, podría ser verificar, preparar, imprimir o agregar. Estos solo son algunos ejemplos de los verbos en los procesos que podríamos añadir. El sustantivo indica cuál es el resultado principal del proceso, como por ejemplo podría ser informe o registro. Y el adjetivo ilustra la salida específica que se produce, como pedido pendiente o invento. Aquí tenemos algunos ejemplos de nombres de algunos subsistemas o procesos que están dentro de este sistema. Por ejemplo, podríamos decir calcular impuestos de ventas. Ese podría ser un proceso. Otro proceso podría ser verificar estado de cuentas de quién, del cliente. Preparar factura de envío es otro ejemplo. Imprimir informe de pedidos pendientes. Enviar confirmación por email al cliente. Verificar saldo de tarjeta de crédito. Agregar registro. Estos solo son algunos ejemplos de los procesos o subprocesos que vamos a tener dentro de un sistema. Entonces, ¿qué estamos utilizando aquí? Estamos utilizando lo que dice la ley. El verbo, el sustantivo y el adjetivo, ¿no? Verbo, sustantivo y adjetivo. Verbo, sustantivo, verbo. Si se dan cuenta, todos tienen un verbo. ¿Ven? Entonces, esta es la manera de ir nombrando los subprocesos, ¿no? Un proceso también debe recibir un número de identificación, que es lo que les decía. Será el proceso 1, proceso 2. Esto no tiene una regla, ¿no? No tiene decir, no, ¿dónde estaría? Este es el proceso 1 y cuál es el 2. No, no hay un orden. Nosotros vamos enumerando los procesos según los vayamos identificando. No hay un orden específico para enumerar los procesos. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Cómo es que nosotros tenemos que desarrollar un diagrama de flujo de datos? Entonces podemos y debemos dibujar el diagrama de flujo de datos en forma sistemática. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que tiene que hacer el analista? Necesita conceptualizar los flujos de datos desde una perspectiva de arriba a abajo, usando un embudo, ¿no? ¿No? Para empezar un diagrama de flujo de datos, hay que tener una narrativa de qué es lo que queremos que haga el sistema, ¿no es cierto? De la organización. Esta es una lista o un cuadro que nosotros tenemos, que se llama lista de responsabilidades, y en esa lista pues tenemos, no sé, la actividad, el proceso de la actividad, puede ser quién hace esa actividad. Y vamos detallando. ¿Qué es lo que se hace? Actividad 2, actividad 3 y así, ¿no? Y vamos especificando. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pónganse que tenemos un texto, ¿no? Nos explica el vendedor y nos dice, yo hago esto, cuando me devuelven hago esta otra cosa, lo registro en este cuaderno, o
Cuando algún producto está fallido, llamo a la proveedora, ¿no es cierto? Eso que está en texto, nosotros lo convertimos, lo llevamos a una tablita, ¿no? A una tablita para ya tener un entendimiento más claro de lo que se está queriendo hacer. Bien, entonces para empezar a empezar a graficar un diagrama de flujo de datos, vamos a tener una narrativa del sistema de la organización en una lista con las 4 categorías. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir identificando las entidades. Vamos a ir identificando los flujos de datos. Vamos a ir identificando los procesos. Vamos a ir identificando también los almacenes, si es que hubiera almacén de datos. Y siempre va a haber, no es que no haya, ¿no? Siempre va a haber almacén de datos. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo con el diagrama de datos? Primero, hemos hecho bases de datos, ¿cierto? Esas bases de datos siempre las vamos a utilizar, las vamos a unir con algunos procesos. Seguramente algún proceso va a requerir de esta base de datos para procesar otros datos, ¿cierto? Y mandar esto a otro proceso y posiblemente también esto se mande a otro registro, ¿no? Entonces, es muy importante, las bases de datos siempre van a estar incluidas dentro de un diagrama de flujo de datos. ¿Qué más? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Identificamos, al igual que en el diagrama entidad-relación, identificamos entidades. ¿Y qué más identificábamos? Los atributos y las relaciones, ¿no? Una vez que ya hayamos compilado una lista básica de los elementos de los datos, empezamos a dibujar un diagrama de contexto. ¿Qué es el diagrama de contexto? Entonces aquí unas cuantas reglas básicas para nosotros dibujar un diagrama de contexto, ¿no? El diagrama de flujo de datos debe tener por lo menos un proceso y no debe haber objetos independientes conectados a sí mismos. O sea, ¿a qué me refiero? Yo no puedo realizar un diagrama de flujo de datos y dentro, y por ahí me quede pues un proceso volando, ¿no? Que no tenga ningún flujo de entrada, ningún flujo de salida. Tiene que haber una relación, como lo que hacíamos en los diagramas de entidad-relación, no teníamos ninguna entidad suelta, ¿no es cierto? Siempre estaban relacionadas, siempre existía una relación, ¿no? Un proceso debe recibir por lo menos un flujo de datos entrante y debe tener por lo menos un flujo de datos salientes, o si no, no tendría sentido que ese proceso esté dentro de nuestro diagrama de flujo de datos. Un almacén de datos debe estar conectado por lo menos con un proceso, ¿no? Las entidades externas no se deben conectar entre sí, o sea, no hay una relación entre entidades externas, ¿no? Aunque se comunican estas entidades externas, aunque se comunican en forma independiente, esta comunicación no forma parte del sistema que diseñamos mediante el sistema de diagramas de flujo de datos. Siguen entrando. Bien. Aquí tenemos cómo desarrollar un esquema de cómo desarrollar un flujo de datos mediante una metodología de arriba a abajo, que es el sistema del embudo. Hacer una lista de las actividades de la empresa y usarla para determinar los siguientes elementos. Vamos a determinar las entidades externas, el flujo de datos, los procesos y almacenes de datos. Crear un diagrama de contexto que muestre las prioridades. ¿Qué es un diagrama de contexto? Un poquito más adelante les voy a explicar, pero es como que la carátula de tu proyecto. ¿Ya? El diagrama de contexto es como la carátula de un proyecto, ¿no? Y ahí en la carátula ya nos dicen el título del proyecto, ¿no es cierto?
Nosotros viendo solamente el título ya sabemos de qué se trata o de qué se va a tratar el proyecto. Ese es el diagrama de contexto. Creamos un diagrama de contexto que muestre las entidades externas y el flujo de datos que entran y salen del sistema. Entonces, aquí en el diagrama de contexto no se muestran los procesos detallados ni almacenes de datos, ¿no? Hay que tener en cuenta, en un diagrama de contexto no mostramos procesos detallados ni almacenes de datos. El diagrama de contexto es una burbuja solamente o un proceso que está relacionado a entidades externas. Más nada. Lo mismo que lo que les acabo de decir, ¿no? De un proyecto en la etapa que está el título. No hay más nada, no hay desarrollos del proyecto, solo el título, ¿no? Una vez que nosotros tengamos el diagrama de contexto, explotamos ese diagrama de contexto y vamos al siguiente nivel, dependiendo de la bibliografía. Hay bibliografías que el diagrama de contexto lo toman como un nivel 0. Hay otra bibliografía que lo que nosotros explotemos al diagrama de contexto, explotemos y veamos algunos otros procesos más, a ese recién lo denominan de diagrama de nivel 0, ¿no? Nosotros vamos a tomar de esta manera, vamos a decir, el diagrama de contexto de un ratito. Bien, es importante que tengan ustedes todos estos pasos para realizar el diagrama de flujo de datos, ¿ya? No sé si lo copiarán, harán un diagrama o tendrán una captura de pantalla, ¿listo, no? Entonces, ¿qué es el diagrama de contexto? Entonces, es un instrumento de análisis funcional que sirve ¿para qué? Para identificar elementos externos que interactúan con el sistema. Aquí es donde decimos, para yo realizar un sistema, ¿qué datos necesito? ¿Quiénes me van a dar esos datos? ¿De dónde voy a sacar? Mostrar el flujo de información existente entre el sistema y su ambiente externo. Establecer los límites del sistema. Tampoco puedo agarrar y decir, voy a hacer un sistema de ventas, ¿no es cierto? Y dentro de mi sistema de ventas voy a incluir un sistema de inventarios. No, hay que delimitar, ¿no? Identificar los eventos que ocurren en el ambiente exterior que provocan una respuesta al sistema. ¿Para qué me sirve el diagrama de contexto? Para representar los límites del sistema. Es decir, permite distinguir lo que el sistema hace y su entorno. Nos va a ayudar a definir lo que hace el sistema y lo que no hace. La definición del contexto implica aspectos sociales y organización. Entonces, ¿qué estudiamos? El exterior de un sistema. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de contexto. Este es un sistema. Todavía no hemos definido qué sistema es, ¿cierto? Pero este sistema tiene entidades externas con las que se va a relacionar para funcionar. Este es el ambiente externo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un flujo de entrada de un trabajador. Aquí tenemos un flujo de retroalimentación. Esta entidad requiere información de nosotros y seguramente la procesa y nos devuelve otra información. Tenemos aquí de esta entrada seguramente tenemos una salida, ¿no? Salida, y aquí tenemos una interacción con los clientes donde tenemos un feedback, una retroalimentación de información. Les había dicho que una vez que nosotros tengamos el texto
o la narrativa de lo que nosotros queremos hacer, lo primero que hacemos es hacer una lista de eventos. ¿Cuál es la lista? Esa lista de eventos, ¿no? Entonces, el modelo de contexto tiene dos acápites, dos partes, se podría decir, que es el diagrama de contexto en sí, que podemos ver aquí en esta parte, y la lista de eventos. Entonces, trazamos el diagrama de contexto con sus entidades externas y sus relaciones, y tenemos una lista de eventos. Entonces, ¿qué es esta tablita? La podemos ver cuál es el proceso, cuáles son las respuestas a ese proceso y cuál es el evento, ¿no? Entonces, plasmamos la narrativa en una tablita. ¿Cómo es que nosotros elaboramos un diagrama de contexto? Ubicamos en el centro, al igual que esta gráfica de aquí, ubicamos en el centro el sistema, el proceso que nosotros queremos desarrollar, ¿no? Que puede ser mi sistema, ¿no? Que desea construir y se rodea de 3 tipos de entidades, ¿no? Los demás sistemas con los que interactúa, por ahí sí es un sistema de ventas, ¿no? Sistema de ventas. Por ahí es un sistema de ventas. Este sistema de ventas seguramente va a necesitar los datos del sistema de inventarios de la tienda. ¿Ya? Sistema de inventarios de la tienda. Pero nosotros no lo vamos a poner como un sistema de inventarios. ¿Cómo lo vamos a poner? Pues lo vamos a poner como una entidad externa. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pondremos por una entidad que era un sistema de inventarios. No es necesario poner sistema, podemos poner directamente inventarios, ¿no? Inventarios. ¿Qué más nos sugiere? Los usuarios del sistema. Si yo tengo un sistema de ventas, ¿quiénes van a ser los usuarios de mi sistema de ventas? ¿Quiénes van a interactuar? ¿Datos de quién necesito para un sistema de ventas? Serán los clientes, ¿no? ¿Quiénes más? De este sistema de ventas, ¿a quién le va a servir? Le servirá a gerencia. ¿Sí? Gerencia. ¿Para qué? Para tomar las medidas correspondientes. Tal vez a contabilidad también, ¿no? Para ver qué acciones tiene que realizar o cómo va a ser sus balances. ¿Quién más? ¿Quién más cree? Esto es abierto. Está abierto, muchachos. No hay una regla de que sí o sí es esta la información, ¿no? ¿Qué entidad más podríamos identificar en un sistema de ventas? ¿Qué más dice? Los centros de información a los cuales necesita acceder para realizar su función correctamente. Un sistema de ventas, aquí está un sistema de inventarios, los clientes, ¿qué información más va a necesitar? ¿Sí? Podría ser la lista de productos, ¿cierto? Para hacer un sistema de ventas, entonces serán los productos. Y así uno va identificando con qué entidades se va relacionando nuestro sistema. Esto ya podría ser un diagrama de contexto. Un diagrama de contexto. Y vemos, ¿no? ¿Qué información? Del cliente, ¿qué necesitamos? Necesitamos toda esa información para nuestro sistema de ventas, ¿no? Será su nombre completo, si le hacemos un registro, será
su ID, podría tener un identificativo este cliente. Los productos igual, que necesitamos el ID del producto, que es la identificación del producto, el color del producto, si es una prenda de vestir, qué prenda de vestir es, qué color es, qué talla es. Luego la gerencia, qué es lo que va a requerir. El sistema va a sacar, perdón, el sistema va a sacar un flujo hacia el gerente, ¿no? El gerente se va a nutrir de este sistema. Por ejemplo, podría ser las ventas mensuales. Ventas mensuales. O tener también, sí, ventas mensuales. Por dentro seguramente podría ser también los productos más vendidos. ¿Cuáles son los productos más vendidos? Pero lo más general que puede obtener la gerencia de este sistema de ventas serán pues las ventas mensuales. Contabilidad igual será, ¿no? Las ventas mensuales, cuánto es lo que se vende, ¿no? Ventas mensuales, anuales, no sé, dependiendo de lo que se requiere, ¿no? ¿Qué más? Los centros de información a los cuales necesita acceder para realizar su función correctamente. Por ejemplo, podrían ser bases de datos o repositorios de información. Por ejemplo, este es una base de datos, ¿no? Una base de datos de los productos. Este sistema de inventarios ya es un proceso, pero nosotros no lo denominamos como un proceso, lo denominamos como una entidad en este primer diagrama de contexto. Este también es una base de datos, pero yo no lo estoy registrando como una base. No lo estoy poniendo como una base de datos, lo estoy poniendo como una entidad. ¿Qué más necesitamos saber? Voy a admitir a sus compañeros, ¿ya? Habrán traído algo para picar. A ver. ¿Qué más? El sistema se conecta a estas entidades por medio de flechas, que es lo que acabamos de hacer, ¿no? Se conecta. En algunos casos de ingresos, en algunos casos de salidas de datos, ¿no? Pueden ser unidimensionales, ¿a qué se refiere con unidimensionales? Que solo vayan en un sentido, o bidireccionales, cuando tengamos un feedback, ¿no? Una retroalimentación de datos. Tenemos también las unidireccionales, significa que el sistema toma o entrega información de las entidades. Las bidireccionales muestran un intercambio de información entre los sistemas. Entonces, una vez que nosotros tenemos una idea clara de qué es lo que queremos hacer, empezamos a identificar las entidades externas con las que se relacionan y hacemos nuestro diagrama de contexto. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de contexto que dice sistema de cajeros automáticos. ¿De qué necesita este sistema de cajeros automáticos y qué datos nos va a botar? Porque al ser un proceso, pues tiene que procesar datos. No puede haber, tiene que haber sí o sí un proceso, una transformación, ¿no? Tenemos un sistema de cajeros automáticos, va a necesitar del sistema de contabilidad de las sucursales, ¿no? Un sistema de contabilidad de las sucursales, necesitamos esos datos. Necesitamos el dato de sistemas de mantenimiento también, ¿no? Un cajero automático para hacer todo el tiempo el mantenimiento, ¿no? Un sistema de mantenimiento. Necesitamos una lista de los usuarios, ¿no? Y también esto nos va a lanzar, este sistema de cajero automático nos va a dar como resultado bases de datos de utilización de este sistema, porque todo, pero todo queda guardado en bases de datos. Todas nuestras acciones tienen que quedar en las bases de datos, por si alguna vez hay algún inconveniente con un cajero, por no sé, que me da un billete falso o existe alguna cosa, pues todo tiene que estar guardado, ¿no?
tenemos las bases de datos de cuentas. Aquí hay un feedback, una retroalimentación. El sistema de cajeros pues necesita las bases de datos de las cuentas, sino cómo nosotros podríamos acceder con nuestra tarjeta y nuestra clave a nuestra cuenta, ¿no? Para poder hacer retiros o para poder también hacer, para poder hacer las transferencias, las transacciones, ¿no? Entonces hace falta una retroalimentación de información y aquí tenemos un sistema de seguridad, ¿no? Un cajero tiene que estar también anexado a un sistema de seguridad, ¿no? Este diagrama de contexto describe el entorno, ¿no? Nos está describiendo un entorno, pero no muestra de manera amplia las relaciones entre el sistema que se está desarrollando y el entorno. Por eso es que debemos completarlo con, con otros diagramas como procesos y el de actividades, ¿no? Este es un diagrama de contexto, es algo general, como la tapa del proyecto. Proyecto, por ejemplo, cuando está bien redactado, pues en el título nos dice de qué se trata el proyecto, dónde se va a hacer, de qué manera se va a cumplir incluso esos objetivos cuando está bien redactado el título, ¿no? Entonces esto es un diagrama de contexto. Aquí tenemos el proceso, tenemos las entidades externas que nosotros vamos a mostrar o identificar, ¿no? Entonces son un conjunto de tareas o acciones hechas a partir del flujo de datos de entradas para producir flujos de datos de salida. En el caso del diagrama de contexto, el sistema entero es representado con un único proceso. Entiendan eso, un único proceso, ¿no? No hay más procesos. Es un único proceso que está rodeado de sus entidades externas con las que se va a relacionar para funcionar. Dentro de este proceso existen muchos subprocesos que de igual manera van a estar interactuando con estas entidades. Aquí tenemos los flujos de datos, entonces el movimiento de datos en una determinada dirección de una fuente para un destino en forma de documentos. Deben ser documentos, cartas, llamadas telefónicas o virtualmente. Hay un flujo de información. Tenemos aquí las entidades externas, pueden ser estas entidades externas, ya les he dicho, no pueden ser personas, pueden ser programas, pueden ser ya sistemas, pueden ser software, pueden ser organizaciones, otras entidades que interactúan con el sistema, pero más allá de sus fronteras, fuera, ¿no? No está dentro del sistema, ¿no? El estudio de la relación entre entidades externas no es parte del modelo. O sea, ¿a qué se refiere con eso? Así exista una relación entre entre usuario y las bases de datos de la utilización o entre las bases de datos de las cuentas y el sistema de seguridad, así exista una relación, nosotros no mostramos esa relación, solamente mostramos la relación que existe en las entidades externas y el sistema. ¿Bien? Cuidado, nos estemos equivocando. ¿Qué más? Aquí tenemos otro ejemplo de de un diagrama de contexto. De un diagrama de contexto de un sistema de compras. ¿Ya? Esto está relacionado con el departamento de planificación, con los proveedores, porque es un sistema de compras, y con el gerente, ¿no? ¿Qué tipo de datos tenemos? El departamento de planificación nos da un orden de compra.
¿no? Le dice al sistema, necesito comprar 1000 unidades de este artículo. Un artículo determinado. No es necesario que ponga esto, ¿no? Solamente le da una orden de compra al sistema. ¿Y qué es lo que va a hacer el sistema? ¿No? Va a avisar esa orden de compra, la va a comunicar al proveedor, ¿no? Dice, si el departamento de planificación necesita 1000 unidades de este artículo, pues entonces me comunico con el proveedor y le envío una orden de compra al proveedor. Y el proveedor, dependiendo de la situación en que se encuentre, seguramente tiene los productos, me manda una factura al proveedor. En esa factura seguramente me va a detallar y me va a decir, bueno, yo te puedo enviar esas 1000 unidades de productos en, no sé, te llega en 5 días, te cuesta, no sé, $10,000. Entonces, en la factura están todos esos datos, ¿no? Entonces, él lo que hace es enviarme una factura al proveedor y se hace un análisis aquí y se paga. Se hace el pago correspondiente. Una vez que uno hace el pago correspondiente, pues el proveedor liberará esta orden de compra, ¿cierto? Y con el gerente, ¿qué relación va a tener? Pues el informe de la compra, ¿no? Le llegará, él podrá ver en el sistema, entrará y verá en qué condiciones se han comprado estas 1000 unidades, en qué tiempo va a llegar, cuánto se ha pagado y los tipos de contratos que se tienen para con este. ¿Bien? ¿Está entendido? Estamos grabando.